Hola chicos, bienvenidos a la clase 14 del curso de Probabilidades y Estadística. En esta clase vamos a estudiar dos nociones que le podemos calcular a variables aleatorias, una vez que conocemos su densidad, que son la esperanza y la varianza. ¿Ya? En general, cuando tenemos una variable aleatoria, discreta o continua, si conocemos su función de distribución f mayúscula de x, o su función de densidad, entonces tenemos toda la información para trabajar con x. Sin embargo, la función distribución a veces es difícil de interpretar y contiene demasiada información. Nos gustaría obtener quizás información un poquito más concreta, pero más fácil de interpretar, que nos pueda dar una intuición de qué es lo que está pasando cuando trabajo con la variable aleatoria x que distribuye con distribución f de x. Esta información más concreta de x, que por supuesto está relacionada con su distribución, se obtiene a través de lo que se conoce como momentos de x. ¿Sí? En este curso nos vamos a centrar solo en los primeros dos momentos, que son la esperanza y la varianza. Al final de la clase vamos a definir rápidamente qué son los momentos y por qué la esperanza y la varianza son el momento 1 y el momento 2. ¿Sí? Pero el tema es obtener información más fácil de interpretar a partir de la distribución. Entonces, vamos primero con la esperanza. Supongamos que realizamos un experimento aleatorio donde sabemos que algún punto omega va a ocurrir. Entonces, sabemos que la variable aleatoria x va a tomar algún valor. Recuerden que la primera interpretación que hacíamos de nuestras variables aleatorias era una suerte de medición sobre el espacio muestral. Entonces, una pregunta natural es pensar qué valor tomará x. Uno podría decir, bueno, va a tomar el valor más probable, pero la verdad es que tengo que considerar los otros valores también. Entonces, si tuviéramos que adivinar, uno debería responder una especie de promedio ponderado de los valores de x. Por ejemplo, pensemos que tenemos un dado equilibrado de 6 caras, donde sabemos que cada cara tiene un sexto de probabilidad de ocurrir. Y consideremos la variable aleatoria que me entrega el número de caras el número de la cara que salió. El promedio ponderado de esta variable aleatoria debiera ser el valor que puede tomar multiplicado por la probabilidad con la que puedo obtener ese valor. Entonces sería un sexto por 1, más un sexto por 2, más un sexto por 3, más un sexto por 4, más un sexto por 5, más un sexto por 6, y esto es 3.5, que en este caso, como la probabilidad es siempre la misma para todo valor, es el promedio simple. Ahora, si yo repitiera este experimento muchas veces, y tomar el promedio de los valores que voy obteniendo, esto debería converger a 3.5. Debería converger al promedio ponderado. ¿Sí? Si quieren, háganlo en sus casas. Tomen un dado y láncenlo 20 veces. Y calculen el promedio. Vean cuánto les da. Si el dado está equilibrado, eso debería ir convergiendo a 3.5. Debería ir acercándose a 3.5. A pesar de que 3.5 no es un valor posible para la variable aleatoria. Ojo. Aquí cuando hablamos de valor esperado, lo que estamos tratando de hacer en realidad es decir, si yo repitiera mucho el experimento, más o menos, ¿cuál es el punto central de valores que va tomando x? ¿Cuál es el promedio de los valores que iría tomando mi variable aleatoria x? Ya, entonces, definimos la esperanza de x, que denotamos como e de x, como el promedio ponderado de los valores de su rango. Y esto se calcula de la siguiente manera. Si la variable es discreta, con función de densidad p de x, escribimos esperanza de x igual a la sumatoria de los xi en el rango de xi por p de xi. Recuerden que acá p de xi no es otra cosa que la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome el valor xi. Entonces, efectivamente lo que estoy haciendo es tomar el valor que puede tomar la variable aleatoria x y multiplicándolo por la probabilidad de que tome ese valor. Y sumándolas. Eso me da exactamente la noción de promedio ponderado. Ahora, ¿cómo lo hago en el caso continuo? Bueno, si la función es continua con densidad f de x, escribimos esperanza de x igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de el valor x, ahora no por su probabilidad, sino por f de x, que es su función densidad. Aquí f de x no se puede interpretar como la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula tome el valor x minúscula, sino que se interpreta más como una probabilidad relativa entre dos puntos, digamos, o una especie de frecuencia. Les voy a dejar un video, bueno, sí, les voy a dejar un video sugerido donde se explica bien cómo paso del caso continuo a interpretar
o sea, cómo paso del caso discreto a interpretar el caso continuo. Aquí tenemos otro problema también, que x en este caso toma valores negativos, ¿cierto? Bueno, pero eso no es tan problema en realidad. Si bien nosotros definimos súper claro nuestra integral impropia para valores positivos, lo que puedo hacer con esta integral es separarla en dos formas. Entonces puedo decir, esto de aquí, de hecho, es igual a la integral desde menos infinito a 0 de x, fx de x, más la integral desde 0 hasta más infinito de x de f de x de x. Y esto finalmente lo puedo mirar como menos la integral desde menos infinito a 0 del valor absoluto de x por f de x más la integral desde 0 hasta más infinito de x de f de x de x. Entonces, esta integral puede estar mal definida, porque este valor de acá podría ser menos infinito, y podría ser más infinito, y este valor de acá podría ser también más infinito, y tendría una suerte de infinito menos infinito, y eso no está bien definido. Sin embargo, en general, alguna de estas dos, o la parte positiva o la parte negativa, va a integrar finito, y por lo tanto la esperanza va a estar bien definida. ¿Ok? Insisto, esto va a ocurrir en la mayoría de nuestros ejemplos. Ahora, en el caso general, podría pasar que esto se indefina, pero no va a ser los casos que vamos a estudiar nosotros. ¿Ok? También, sí. Entonces, uno hace esta descomposición y si alguna de las dos es finita, estamos bien. ¿Ok? Si las dos son infinitas, problemas. Pero eso no va a ocurrir en los ejemplos que vamos a ver. Quien esté interesado puede ahondar más en cómo se calculan las integrales impropias para cuando las funciones pueden tomar valores positivos o negativos. ¿Ok? Ya, dicho esto, así se calcula la esperanza, tanto para el caso discreto como para el caso continuo, y para las distribuciones que estudiamos durante esta semana, que son la distribución de Bernoulli, la binomial y la geométrica para discretas, y la uniforme y la normal para continuas, tenemos que las esperanzas son estos valores. Si es Bernoulli de parámetro P, la esperanza es P. Eso se los dejo a ustedes, traten de calcularlo. Fíjense en la definición para el caso discreto y traten de escribirlo y debería darles P. Para el caso uniforme, el valor esperado es A más B medios. Fíjense que A más B medio es justo el punto medio del intervalo. Así que es súper natural. Si yo repitiera la distribución uniforme, lo que debería ocurrir es que me debería terminar promediando el punto medio. Porque tengo la misma probabilidad de estar por debajo del punto medio que estar por encima del punto medio. Ya, los cálculos para Bernoulli y para binomial y para geométrica son un poco más difíciles y voy a tratar de hacerlos en la clase sincrónica. Ahora, lo que más me interesa es que nos fijemos que la distribución normal tiene esta maravillosa propiedad que si es de parámetro mu sigma, la esperanza es de hecho mu. Y esto es súper natural de pensar porque recuerden que nuestra distribución normal está centrada en mu. Si tomo mu igual menos 1 me daba eso, si tomo mu igual más 1 me da eso. O sea, mu, el parámetro mu me da el centro de la densidad. Entonces, si la parte negativa la resto y la parte positiva la sumo por simetría, esto debería anularse y quedarme justo en el centro 0. Ahora, si corro eso, me debería quedar justo en el centro en donde lo corrí. ¿Sí? Entonces, para la variable aleatoria normal, la esperanza es justo el parámetro de centro. ¿Sí? Es donde está centrada la distribución normal. Ok. Algunas propiedades de la esperanza. Aquí hay que pensar, para ver estas propiedades bien, hay que pensar que si bien x, y son, digamos, resultados de un experimento, también son funciones. Y cuando las trabajamos como funciones, yo puedo decir que
si tengo dos variables aleatorias x, y de omega en R, si x es de hecho la función constante, entonces la esperanza de x es esa constante. Tiene sentido. El promedio, el único valor que puede tomar es el valor constante c con probabilidad 1, ¿cierto? Ahora, si tomo la variable aleatoria dado por la suma, tengo que pensar esto como una tercera variable aleatoria z, donde z en realidad, donde z de omega es x de omega más y de omega, ¿sí? Si tomo esa variable aleatoria, la variable aleatoria suma, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Ahora, lo mismo para ponderación por escalar. Si para todo alfa en R constante, la esperanza de alfa por x es igual a alfa por la esperanza de x. Recuerden que alfa por x de omega es simplemente la función que me entrega alfa por el valor x de omega. Y finalmente, si x es menor o igual a y, entonces la esperanza de x es menor a la esperanza de y. Esas serían las propiedades básicas, que son bastante útiles, digamos, para cuando queremos hacer cálculos de variables aleatorias más complicadas. Digamos, aquí es importante tener en mente las variables aleatorias, las esperanzas de las variables aleatorias que sí conocemos, de las distribuciones que sí conocemos. Ok, esa sería la esperanza. Entonces vamos a la varianza y la desviación estándar, que es un valor estándar, me faltó el acento, que es un valor asociado a la varianza. Ok, para una variable aleatoria, vamos directo con la definición. Discreta continua, la varianza se calcula como la esperanza de x menos su esperanza al cuadrado, ¿sí? Y esto es, si es discreta, es la sumatoria de los xy en el rango de xy menos la esperanza de x al cuadrado por la probabilidad de que ocurra xy. Y si no, si es continua, es la integral de menos infinito a infinito de x menos esperanza de x al cuadrado por su función densidad evaluada en x, integrando respecto a x. ¿Qué es x menos la esperanza de x al cuadrado? Esto es una noción de distancia. Del valor x al centro, entre comillas, al centro de mi variable aleatoria, que es la esperanza de x. Entonces lo que estoy haciendo es, de alguna manera, calculando una especie de distancia ponderada. Estoy calculando para un valor x, cuán lejos estoy de la esperanza de x, multiplicándolo por la probabilidad de x. ¿Sí? Ya. Y bueno, asociado a la varianza, definimos la desviación estándar de x como simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esta es una suerte, insisto, de distancia ponderada al centro. ¿Ok? Con una especie de distancia promedio. ¿Cuán lejos está mi variable aleatoria de su centro? Entonces, cuando lo interpreto así, x, la varianza de una variable aleatoria nos dice cuán dispersa es la variable con respecto a su promedio. Digamos, si la varianza es grande, entonces es más probable que x tome valores alejados de la esperanza. Si la varianza es pequeña, aquí me equivoqué, pequeña, entonces los valores de x tienden a concentrarse cerca de la esperanza de x. ¿Qué significa que se concentren? Significa que la mayor parte de la probabilidad está cerca de x. Como la mayor parte del área bajo la curva está alrededor de la esperanza de x. ¿Ok? Bueno, aquí les doy una tabla con la esperanza y la varianza de las 5 distribuciones que estudiamos. ¿Sí? Insisto, Bernoulli y uniforme no son muy difíciles de calcular, se los dejo a ustedes. Y estas otras dos son un poco más difíciles, así que las vamos a hacer en la clase sincrónica. Ahora, en el caso de la normal, nuevamente, el parámetro sigma me da inmediatamente la varianza, sigma al cuadrado. Es decir, el segundo parámetro de la distribución normal es de hecho la desviación estándar. Así que, con la distribución normal, podemos ver de hecho lo que estaba diciendo sobre concentración en torno
a la esperanza o no. Yo tengo aquí mi varianza 0,1, digamos, mi distribución normal 0,1 con varianza igual 1 o con desviación estándar igual 1. Lo que me dice es que hay una suerte de que casi toda la masa, casi toda el área debajo de la curva se concentra entre menos 2 y 2. Ahora, si miro la desviación estándar 0,5, si la achico, lo que estoy diciendo ahora es que esto está más concentrado en torno al valor 0. O sea, achaté la curva y la mayor cantidad de área está entre menos 1 y 1. Ahí está casi toda la probabilidad, digamos. Lo más probable es que el valor caiga entre menos 1 y 1. O sea, bastante más cerca de 0 que antes, ¿sí? El resto, a partir de menos 1 hacia la izquierda y a partir de 1 hacia la derecha, tiene realmente poca área. Ahora, si aumento la desviación estándar en vez de achicarla, lo que hago es ensanchar la probabilidad. Entonces, en realidad, ahora, la mayor cantidad, o sea, la probabilidad se concentra entre menos 3 y 3. Es mucho más probable caer lejos del centro 0 que en esta. En esta es mucho más probable estar cerca del centro 0. Entonces, la esperanza, si se fijan aquí, la esperanza empieza a ser mucho más probable, acerca más puntos, a pesar de que toda la recta real es posible. ¿Ok? Ya. Eso para la varianza. Entonces la varianza nos da una suerte de noción de dispersión. Cuán lejos están los puntos, no, bueno, cuán probable es caer lejos de la esperanza en el fondo. ¿Sí? Ya. Ahora, un par de propiedades de variables aleatorias de la varianza es que si tengo una constante c, la varianza de x más c es igual a la varianza de x, o sea, si desplazo mi variable aleatoria, eso no cambia su dispersión. Y la varianza de c por x es igual a c cuadrado por la varianza de x. Eso es porque, digamos, hay un cuadrado entre medio, así que algebraicamente el c sale al cuadrado, pero básicamente lo que me dice es que multiplicar por c impacta en un orden 2 la dispersión de la varianza, la dispersión de la variable aleatoria, perdón. Ya, otros momentos. Entonces aquí, ¿por qué llamábamos a estas cosas momentos? En realidad, uno define el enésimo momento centrado de x como la esperanza de x menos la esperanza de x a la n, ¿sí? Entonces la varianza es justo el momento centrado de orden 2, es justamente elevar al cuadrado. Yo podría repetir este proceso y elevar a la n, y eso me va dando cada vez más información interpretable sobre lo que va ocurriendo con mi variable aleatoria. El primer momento centrado es siempre 0, así que ahí el primer momento lo consideramos la esperanza y los otros momentos los vamos considerando como x menos su esperanza elevado a la n y tomar la esperanza de eso. En este curso no vamos a ahondar más en eso, pero me interesa que sepan que existe esta función generadora de momentos, que así se van calculando los momentos de una variable aleatoria. Ok, chicos, lo dejamos hasta aquí por esta semana. Espero, insisto, subirles una guía de trabajo para que puedan ejercitar algunas cositas antes de volver de vacaciones, digamos, donde vamos a retomar algunos ejemplos que por problemas de tiempo no alcancé a incluir en estas cápsulas. Los dejo con esto, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.